New Horizons Live. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros y como hemos dicho antes de la pausa, pues tenemos acá en nuestros estudios una vez más al diputado por el Distrito Nacional, circunscripción número 2, el señor Tobías Crespo, con quien tenemos muchos temas interesantes sobre la mesa y que nosotros pues obviamente nos mantenemos dándole seguimiento por acá. Hay algunas cosas que durante estas últimas semanas han dado mucho de qué hablar y obviamente Tobías tiene mucha incidencia, si no empujando muchas de esas cosas, pues poniendo ciertos puntos en el debate, ¿no, Este Tobías? es un diputado que bota fuego por la boca. Muchísimas gracias por responder una vez más a nuestra invitación y bueno, pues venir a compartir con nosotros este debate de las ideas, ¿no? En muchos temas interesantes para el país. Gracias, Ana, por invitarnos de nuevo, Fanley Garrido, a este espacio. De verdad que aquí yo me siento más que en un programa, en una peña. Los temas que manejamos los manejamos con un alto nivel de profesionalidad. Realmente los felicito por el abordaje de los temas y muy agradecido de la invitación de nuevo y siempre presto a colaborar con ustedes en estas plataformas y en estos programas porque es parte de una de nuestras funciones como legislador. Tobías, cuando nosotros como digamos los voceros de la educación privada en República Dominicana, tenemos mucha preocupación por muchos de los temas que regularmente tú abordas, los temas que tienen que ver con telecomunicaciones, obviamente, con el tema de tecnología, pero como ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo, obviamente que el tema tránsito también es de relevancia y aquí hemos agotado muchos espacios y hemos tratado de traer expertos, urbanistas, planificadores, personas que trabajan en el ayuntamiento, goberas, etcétera, para que nos den la visión del Estado, de lo que están planificando, de lo que están pensando. Y vemos ahora entonces la creación de los corredores, incluso, o mejor dicho, la readecuación de los corredores, porque ya eso existía. Lo único que ellos ni corren, ni nosotros corremos en ellos. O sea que siempre tenemos un vacío, digamos, institucional y operativo a la hora de verlo. Y ahora, bueno, están reluciendo de nuevo con la famosa figura del fideicomiso. Y unos fideicomisos un poco extraños porque son fideicomisos donde los que participan son los mismos sindicatos que siempre han estado en el medio. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cuáles son las críticas que tú tienes puntuales al tema de los corredores como se están creando actualmente? Bueno, en primer lugar, tú sabes que nosotros fuimos el autor de esa ley, duramos más de 12 años trabajándola, 5 años y medio en el Congreso, fui director general de Tránsito Terrestre, sí, somos una autoridad creíble. Okay. No tengo intereses en el sector, gracias a Dios. Por eso, ¿no compraste ni un solo autobús? No tengo autobús, no tengo motoconcho, a diferencia de algunos que están adentro y están afuera y han tenido intereses. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad que nos sacrificamos más de 4.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisiones. Yo presidía la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial desde el 2010, que fui electo diputado, hasta el 2017, que fue promulgada la ley. 15 legisladores trabajamos de manera ardua y responsable, porque veíamos esto como un proyecto país, es un aporte como normativa, porque no es que la ley vaya a resolver todos los problemas, pero es el aporte, porque teníamos una ley obsoleta, Fanley, de 50 años, la ley 241. Entonces esta ley traza una ruta crítica para los próximos 20 o 30 años. Ya la ley lleva 5 años de aplicación y desde el gobierno anterior hasta ahora nosotros hemos criticado la aplicación de ella porque como autor de la ley proponente y entendiendo los problemas, porque hemos analizado de manera muy profunda los problemas de la movilidad urbana, interurbana, de personas y de carga, el transporte como actividad económica, el tránsito como forma de desplazamiento, los vehículos y que afectan la calidad de vida, los entaponamientos y la seguridad vial, porque somos el segundo país en el mundo con más víctimas mortales de accidentes de tránsito. Abordando de manera sistémica e integral esa problemática, esta ley vino a ser un soporte, es una ley modelo, 360 artículos, es un código, con 32 reglamentos, de los cuales solamente la ley le daba un plazo de 6 meses al Intran, solamente se han aprobado 13 de ellos, hay 10 que están en consulta pública. ¿De los 32 reglamentos? Sí, pero ellos lo redujeron a 24 porque lograron... Ellos en la aplicación. Sí, en la aplicación,
porque al final y en definitiva, si cumplen con el objetivo de que el legislador planteó, porque son temas muy técnicos, que aquí si hubiésemos metido todos esos reglamentos en la ley, llegaba casi al Código Civil, que tiene 2.503 artículos, imagínate. Y hay cosas que hay que darlo al reglamento, porque la innovación, los avances, la tecnología va cambiando y es más fácil vía administrativa, una resolución, un reglamento, que ir al Congreso y aprobar una normativa. Miren que nosotros duramos tanto tiempo trabajando esa ley, por los intereses que generalmente se crean. Entonces, los corredores, yéndonos a responder tu pregunta, no estamos opuestos a los corredores, muy por el contrario, esa es la apuesta de la ley. A lo que estamos opuestos a los malos negocios y a lo que se ha usado con excusa de la ley para crear carteles y en ese sentido, utilizando la ley, ¿verdad?, creando monopolios, porque la ley establece que las rutas son del Estado, que es el que las construye, que es el que le da mantenimiento y la conserva. Que en caso de no poder operarla, como lo hace con el metro, con la ONSA, con los corredores de la ONSA, que es público, con el teleférico, con los monorriel que ha anunciado este gobierno, con los trenes, los tranvías, las concesiona o las licita a través de una licencia de operación, un título habilitante, a un tercero, porque en el 90% de los casos, Fanny, el transporte privado. Lo que pasa es que no había una ley, hasta que esta ley ya llegó y regula el sector. Cuando tú sumas los 266,000 pasajeros diarios que maneja el metro de Santo Domingo junto con el teleférico, más los 20 y pico de mil pasajeros diarios que manejan los 13 corredores de la ONSA, no te llega al 10% de los 3 millones de pasajes de ida y vuelta que se dan en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. ¿Qué significa? Que por uso y costumbre, por tradición, o lo que le llaman el derecho consuetudinario, el transporte había sido privado. Un grupo de personas llamados sindicalistas se apoderaron de la ruta al no ver ley y se hicieron dueños de las rutas. Nosotros en la ley que hicimos, le garantizamos los contratos existentes porque el transporte no se podía paralizar. Claro. De golpe y porrazo, una ley no podía decir, no, ya la ruta. No, le dimos una gracia por 5 años para que los contratos existentes que tenían con la OTTT, que desaparecimos, gracias a Dios, y con la ME, que también se transformó porque había más de 10 instituciones. Esta ley creó una, el Intran. Sin embargo, este gobierno está haciendo una contrarreforma. Y lo voy a explicar ahora, lo de la contrarreforma, después de terminar lo del corredor. Entonces, la ruta hay que licitarla. Si usted la está operando, la primera puja es para el que la tiene, eso es correcto, pero hay que darla por 5 años, según dice la ley. El fideicomiso no es una obligación. El Intran está obligando a que se entren en el fideicomiso. Un esquema que es opaco, que no hay transparencia, que hay secreto fiduciario, secreto bancario y secreto profesional. Y que no se lleva de la ley de compra y contra, pero es sobre bienes públicos que estamos trabajando. Una ley que es de derecho privado con bienes que son del Estado. Entonces, la dan por 10 años, el fideicomiso es por 10 años. El fideicomiso es una opción, pero no una obligación, ni siquiera la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en los diferentes países, la ley lo que establece, Fanny, es que el sindicalista que estaba informal se formalice. ¿Cómo? A través de una empresa. La mayoría lo han hecho. Creyendo en la ley, se formalizaron, fueron a ONAPI. La mayoría de ellos fue a través de SRL, que permite hasta 50 socios, sociedad de responsabilidad limitada. Pero puede ser SACS, compañía por acciones, y puede también ser vía cooperativa, lo que le llaman la economía solidaria. Claro. Pero la ley lo que obliga es a que se formalicen, que paguen impuestos, que los choferes tengan seguro familiar de salud, que tengan pensiones porque no lo tenían. La caja de pensión fue una entelequia que por más de 40 años, 40 no, 50, no pudo pensionar más que a 1.200 y pico de personas. La mayoría ni siquiera eran choferes. Era un sindicalista que dirigía esa cámara y decía quién iba a pensionarse o no. 1.200 personas del año 70 que tenía la caja de pensión. Lo remitimos a la ley. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno está retirando la ONSA, porque el objetivo, cuando se aprueba, el presidente Danilo Medina dio un decreto creando el FIMOVI. El FIMOVI es el Fideicomiso de la Movilidad del Transporte, que busca lo que le llaman el Sistema Integrado de Transporte Público, que son los corredores, convertir las rutas en corredores de mayor capacidad, sacar vehículos de las vías. Por ejemplo, en la Churchill habían 400 y pico de vehículos
y poner 94 guaguas. Eso descongestiona. Pero tú sabes qué están haciendo. No están deschatarrizando las guaguas como manda la ley, lo están mandando a otro corredor. Entonces, ¿de qué sirve sacar una chatarra de la Núñez, de la Churchi, de la Charles de Gaulle y mandarla para la San Martín, para otro sitio? Sobre todo donde ellos están sacando la onza, van los piratas y entran. Porque es que la gente tiene necesidad de desplazarse. Te sacan la onza, que era 15 pesos, y te llevan el pasaje a 35. En Los Ríos, en mi sector de la circunscripción 2, el corredor de la Churchill empieza en la Jacobo Masluta. No pueden transportar pasajeros hasta que no lleguen a la capital, al puente de la Jacobo, ahí, del distrito, en Arroyo Hondo, porque hay una ruta con el cual no se pusieron de acuerdo. Ahí te dice la falta de liderazgo. Es un tema. Claro, la falta de liderazgo, porque si es el Intran, hay que ponerlo de acuerdo y sentarse con ellos y decirle, no, usted tiene que entrar, pero bajo unos compromisos, es decir, es que hay que integrar a todo el mundo. Aquí lo que están es sacando a los cobradores, sacando a los choferes, sacando a los propietarios, porque al final el negocio se va a quedar una sola persona. Desde el Ministerio de la Presidencia se está armando todo esto porque ¿cuál es la posición final? Privatizar todo. Va a desaparecer la OPRE, Ajá. sí, como público, y la ONSA, y va a crear, se creó el fideicomiso FITRAN en diciembre pasado. Aparte del FIMOVI, que es lo que está llevando los fideicomisos de los corredores, está el fideicomiso matriz, donde van a ir entrando de manera vinculada, y lo define el contrato de fideicomiso del FITRAN, que es por 40 años, los corredores y otras inversiones, porque el objetivo es, como tú dijiste, que aquí han venido urbanistas. Esto tiene que ver mucho con planificación urbana, con el uso del territorio, con el urbanismo, con la calidad de vida de la gente. Entonces, es desarrollar todo el territorio alrededor del sistema masivo, a nivel inmobiliario, las paradas, las terminales, donde están los vagones, no solamente a nivel de transporte, sino también un desarrollo urbanístico para que haya una gran cantidad de desplazamiento a través de esas rutas troncales. Que no es mala la idea, por eso yo digo, los negocios no son malos, los malos son los malos negocios. Mira. Entonces hay que saberlo hacer bien. Entonces, del fideicomiso que hemos atacado, no estamos opuestos, vuelvo y repito, no estamos opuestos. Y ahí han utilizado algunas personas para ladrarme o mandarlo a ladrar, y yo no le respondo a quien mandan a ladrarme, yo le respondo al amo. Y yo he estado siempre diciendo que esto todo se está haciendo desde el Ministerio de la Presidencia, que no me manden a ladrar, que en política yo aprendí a responderle siempre al amo, no al que me mandan a ladrar. Entonces, desde ahí se está abordando todo un sistema de planificación para que el transporte quede en un solo sector, en una mano. Miles de personas viven del transporte de manera directa e indirecta. Y esto no es populismo legislativo, es que la ley manda a integrarlo. Pero tú no puedes, al que ha desarrollado el transporte en 50 o 60 años, de golpe y porrazo, decirle que todo es privado, porque llegó el gobierno del cambio y fue fideicomiso y alianza pública-privada y dar todo lo del Estado que prometió el presidente Luis Abinader. No fue eso. Fue un cambio. Y al final tampoco han hecho cambio, porque eso viene del gobierno anterior. Lo que ellos han hecho es continuidad más que de Estado, de negocios. Yo te escucho y debo confesar que me asusto, porque nosotros acá el otro día hacíamos un recorrido cuando justamente se estaba inaugurando ese corredor. Disculpa que te interrumpa, Ana. El presidente Leonel Fernández, que fue el que inició la masificación del transporte, primero con la ONSA pública, con el metro público, se montaba en un servicio público. Pero el presidente Luis Abinader se está montando en una guagua privada y está sacando lo público. ¿Cuál es el mensaje? Ahí de alguna manera iba. Cuando hacemos este recorrido por la historia de intento de organizar el transporte en el país, lamentablemente uno no puede hablar del tema sin pensar en el Plan Renove, por ejemplo. En Onatrate primero. En Onatrate. En las banderitas. No sé si tú estabas nacido, pero yo llegué a verla en la 27, las cooperativas y las banderitas. Las banderitas, la Onatrate. La banderita, la Onatrate. Pero en estos escándalos asociados a incluso tratar de invertir desde lo público en el transporte. Que hubo sentencias. Hubo solución presos, a las mismas personas. A las mismas personas, no estamos hablando que otra gente. Que hoy en día son los que están siendo suyo hoy en día, dando ¿no? titulares, ¿no? Entonces sí, me preocupa incluso que tú, siendo quien de alguna forma diseñó lo que hoy en día es el marco legal de todo este tema, digas cosas tan serias
de una forma como está alegre, pero No, lo que parecería pasa que, es que, una vez más Ana, estamos abriendo el saco para que entre hay todo unos por ahí. transportistas, mira una trate ahí que yo llegué a cogerla con token y hacer transfer, que era algo parecido a esto. Un De los botoncito. Jardines del Norte, con 10 centavos, yo Con un llevaba, bot- llegaba a Cancino. Con un botoncito. Con un botoncito hacía yo el Sí, transfer, no con sí, tarjeta. sí. Oiga, eso funciona. El Claro. transporte masivo, pero no lo que están haciendo. Es decir, a mí me han criticado, que el autor de la ley, claro, porque están desmembrando la ley. El presidente se refirió a nosotros después que lo hizo un sindicalista o un empresario en la inauguración del último corredor, que ha sido muy violento y muy traumático. sí. Y dijo que cómo es posible que los que aprobaron la ley estén opuestos. Yo no estoy opuesto a los corredores. Muy por el contrario, yo apuesto a la transformación. Pero que no se haga lo que se está haciendo. Si es de chatarrizar, démosle de baja. Si es pensionar a los choferes que pasan de 65 años, que se comprometieron, pensionémoslo. Si es mantener lo público, el Estado, mire, el transporte tiene un componente eminentemente social y humano. No hay un país del mundo donde el Estado no subsidie, pero no a la oferta, no al prestador, es a la demanda. Cuando tú subsidias a la oferta, crea distorsiones económicas, crea privilegios, crea corrupción y crea carteles con esos subsidios. Y se ha demostrado siempre. Entonces, tú tienes que darle subsidio al ciudadano de a pie. ¿A quiénes? Al policía, al militar, al discapacitado, al estudiante, al envejeciente, al empleado público que gana menos de 10,000 pesos, por ejemplo, y que tú puedes transferirlo a través de la nómina, 22 pasajes de ida y vuelta. Es decir, no hay dificultad en tú establecer un subsidio focalizado al que se moviliza. Porque hay que dárselo al privado. El ministro de la Presidencia dijo que la onza le resulta muy costoso al Estado, porque cada pasaje se subsidia 183, que no 183, son 87, pero como quiere subsidiado. Pero mire, ministro, yo creo que la onza debe ser eficiente y el metro, pero los privados también. Pero ¿por qué usted no se queja del sector que usted representa, que en el presupuesto de este año tienen 285,000 millones de exenciones fiscales? No sé si me entiende. Entonces, eso no es una carga más grande que 87 pesos para Juan Pérez de la Puya, que se va a desplazar. No sé si me entiende. Por eso digo que no respondo al que me ladra, sino... Mira, tú hablas de subsidio, perdóneme, señor Garrido, tú hablas de subsidio y hay algo que ha estado haciendo un rum justamente desde que se ha estado hablando de estos temas de los corredores, y es el hecho del pasaje sombra. La República Dominicana, cuando le hablan de sombra y de peaje sombra, porque lo ha vivido con dolor, ¿no? No es que uno hasta de su sombra, Ana, se espanta. Entonces, cuando uno ve la sombra de uno, no se manda. Este tema del famoso pasaje sombra y de que se prorrateó una cantidad específica de usuarios diarios, pero que no es la realidad. Eso fue a propósito. Mira, eso es en el corredor de la Núñez de Cárceres. Nosotros no tenemos datos. Yo tengo todos los datos del corredor de la Núñez. De la Chulcha hay muy poco, porque el dueño de eso no lo ha suplido, ni el Estado, y deben suplirlo. Y el de la Charle menos, porque ha habido conflictos. Son nuevos. Esto lo supimos un año y pico después, ¿verdad? Cuando estos muchachos explotan y le dicen que no están recibiendo un peso, que ellos recibían diario, que el fideicomiso se está llevando todo, que lo que se está pagando es la guagua, que lo que se está pagando es los impuestos, un porcentaje que se lleva el que maneja el pago de la tarjeta, otro fin se lleva la fiducia de reserva, que es un 1 a un 3%, el Intran, que no debe entrar en el negocio, a menos que no sea por el pago de la anualidad, por el uso de la ruta que la otorga, ¿verdad? Si es por ahí, yo veo que entre, pero no en el negocio, sino un pago por fuera de ese negocio, porque el Intran es el que establece las políticas públicas, el órgano regulador, y no puede ser juez y parte. Nunca en la ley nosotros pensamos que el Intran iba a entrar en el negocio, porque entonces lo trastorna todo. Y más ahora que nosotros estamos viendo que han puesto al ratón a cuidar el queso. No sé si me entiendes, sí. Bajo un esquema así, yo estoy sorprendido y el hemiciclo, Ana, oye, me designó a mí, todos los voceros, porque es que esta ley tuvo consenso de todos los partidos políticos, todos. El procurador la pidió, el presidente de la Suprema Corte, los transportistas la pedían. Esa es la ley de ellos. No es ley mía, porque yo no tengo interés más que se cumpla con la ley, porque es mi último parto, un parto muy fuerte. Y que me ataquen, no importa. Si hacen la cosa correcta, los felicito. Por ejemplo, ahora se está implementando el sistema de conducir por puntos. Yo creo eso está en la ley. Pero primero eduquen, porque el sistema de puntos es régimen sancionador.
llevemos lo que dice la ley en 3 artículos. La ley manda al Intran, a la Escuela Vial y al Consejo de Educación Claro. a insertar la educación vial en la parte inicial, en la parte básica y media. Y después de ahí, que tú tengas a una nueva generación con una nueva cultura ciudadana. Tú puedes empezar Entonces, las sanciones. pero no empecemos con lo último, empecemos por donde viene, porque esta ley es para prevenir. Yo vi que en esta semana dijeron que la DGC impuso 1.5 millones de multas. Un llamado al director de la DGC que están poniendo de nuevo multas fantasmas, que eso había desaparecido. Le están dando cuotas a los agentes. Yo aparecí como autor de la ley con una multa de una luz roja y ni tengo el acta. Es decir, llenaron con mi cédula y yo fui a sacar mi S4 que me gradué el año pasado de Derecho y tengo una multa. Yo la pagué porque el periplo que se hace la pagué voluntaria para que pudiera iniciar el proceso. Pero lo que le digo esto es que el objetivo con la ley no era que aumentaran las multas. Muy por el contrario, es que con el monto de pago que se iba a hacer, la gente temiera porque le iba a doler en el bolsillo y sobre todo que en un momento se iba a disparar no las recaudaciones, porque una multa no es un impuesto, es el pago por resarcir a la sociedad por la violación al territorio, a la ley. Entonces la multa debieron subir los montos, el valor numérico y luego bajar la cantidad de violaciones. Eso es lo que aspira a la ley, crear una nueva que la gente tema. Mientras la gente no le tema a violar la ley, va a seguir violándola de manera reiterada. Tobías, tú planteaste un cambio filosófico que se está dando y ya es demasiado evidente. O sea, lo que se nos ha vendido como alianza público-privada no es más que la privatización absoluta de lo público. Es regalo, para no decir otro término que tiene implicaciones penales, es regalando. Porque por lo menos, y disculpa que te interrumpa, cuando se inició la privatización, un inversionista ponía dinero. Exacto. Hasta el 49%, ¿verdad? Pero seguía el Estado manteniendo el 50 más 1 y correcto, podía adquirir esas acciones cuando lo entendiera estratégico, ¿verdad que sí? Correcto. La privatización, el inversionista pone todo. Aquí no están poniendo nada. Usted averigua qué pusieron en los corredores y es garantía del Banco de Reserva, de la fiducia y del Estado. Y más que eso. Y los autobuses los compró el Estado. Claro. Y están a nombre del Banco de Reserva, no están a nombre de los propietarios. Entonces ellos lo que son los gestores. Los beneficiarios. Bueno, correcto. Debió ser el pueblo, el ciudadano de a pie. Cuando yo vea que el Intran ponga en el centro de sus políticas públicas y de sus decisiones, y que los privados que deben entrar, yo no estoy opuesto a los privados. Te dije que el 90% del transporte, ¿qué es? Históricamente privado. Estoy de acuerdo en que las reglas sean claras. Entonces, cuando los privados tomen su decisión basado en la dignidad del pasajero, yo quisiera que esos términos de péguese como anoche, que ponen a la gente como sardina, ¿verdad? O lo ponen en el palito de la cotorra, en el medio. Y que de manera digna se trate al pasajero. Ahí yo voy a ver un cambio en el transporte. ¿Por qué? Porque según está organizado o desorganizado el transporte en un país, así están todas sus instituciones y toda la sociedad. El transporte es un reflejo de la cultura de un país. Entonces, si la ley da un mandato de la creación de los corredores y de la forma en que los corredores deben de ser manejados y administrados, actualmente estamos por fuera de la ley. Claro, se está violando la Constitución, porque por ejemplo el ministro de la Presidencia o el gobierno dio un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible, Urbana e Interurbana, desde el Palacio, para manejar la construcción del teleférico de Santiago, del monorriel de Santiago, del metro, que le quieren cambiar el nombre de metro porque es un logro de Leonel, ¿verdad? Que lo atacaron mucho. Hoy lo que atacaron a Leonel con el metro, hoy están poniendo metro y ojalá haya 1000 metros. Que el transporte sea masivo y colectivo. Entonces, viola la Constitución ese decreto porque le quita competencia ya al Intran, que está por ley, al Ministerio de Obras Públicas. Esa ley ordenaba, en el artículo 356, más que cometer ese adefesio jurídico, es a transformar la OPRE y desagregar la parte del Metro de Santo Domingo como un operador público del Estado, incluso público-privado, que pueda venir inversiones. Vuelvo y repito, no estoy opuesto a lo privado. Ahora, se ha demostrado en el mundo entero que el pleno desarrollo del mercado y el libre mercado no ha funcionado. No hay ningún país donde eso se haya dado. El Estado siempre tiene que entrar con su mano reguladora, sobre todo sectores estratégicos como este. Entonces, después, eso no es nada.
aparte de dar ese decreto de esa oficina de movilidad, que quien la está dirigiendo fue quien construyó el teleférico en el gobierno anterior, son la misma gente. Ponen al director de gabinete encima del Intran, quitándole competencia al Intran y dirigiendo el transporte que está ya por ley. 2 oficinas, 2 entelequias. ¿Por qué y para qué? Si ya se definió que había una autoridad única. O no confían en mi ex colega Rafael Arias, no confían en el director de la ONSA, nuestro amigo y ex colega Radamés González, que también fueron diputados y trabajaron en la ley conmigo. No confían en Rafael Santos, el director de la OPRE, que parece que tiene problemas con el ministro de la presidencia, todos. Entonces le ponen arriba unos muchachitos a dirigirlos. Cuando digo unos muchachitos, es que han estado en el sector, en el gobierno anterior estaban afuera y ahora están dentro. Lo digo de manera lo que pusieron responsable. encima, lo que pusieron encima. Sí. Entonces, ay Dios mío. En definitiva, lo que estamos viendo es una privatización sin inversión. Correcto, un regalo, para no decir otra cosa, un término que tiene implicaciones, ¿verdad? Ajá. Y al mismo tiempo, Eso pasó con Punta Catalina igual. En Punta Catalina, a ese comité técnico de 5 gente nos pusieron un peso y le dieron una inversión de casi 4.000 millones de dólares. Total, Marrancini sigue administrando sin fideicomiso, sin ley, por decreto está administrando Punta Catalina. a pesar de que eso fue a comisión y que se iba a observar. Él que está administrándolo. O sea, y él lo está Operando. Él lo está operando Sin decreto, a sin discreción. nada, a discreción en lo que se averigua el caso. en lo que se averigua el caso. Sí. Ay, madre del verbo. Vamos a hacer una pausa, señores. Volvemos en un minuto. New Horizons Live. Ana, Tobías no ha dejado con el transporte bajo fideicomiso turbio y en una situación muy complicada. Y uno dice, caramba, pero qué lamentable que nuestro país... tú dijiste ahorita que a ti te sorprendía lo que estaban haciendo. Y yo realmente no entiendo la sorpresa. Porque es que desde que uno analiza los nombramientos de los funcionarios, el nombramiento de los funcionarios marca una intención. Es evidente. Cuando tú nombras en la dirección del Intran a una persona que era miembro de un sindicato y tú tienes senadores que son sindicalistas y tú tienes un ministerio de la presidencia muy vinculado al sector empresarial, como que se van armando las cosas se van estructurando, como que se quieren, hacia dónde vamos, ¿entiendes? Entonces, no puede haber sorpresa. Y, en definitiva, actualmente, lo que tenemos es una situación muy endeble y muy frágil. Y si la ley se desvirtúa y se afecta a todo lo largo y lo ancho, ¿cómo vamos? ¿Quién? O sea, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? La fuerza del pueblo, Leonel Fernández. No relaje. Estamos trabajando para No eso. relaje. Mire, estamos hablando con Tú el estás legislador, loco. no con el político. Vamos a ver. Siempre hay un chapulín, Bájate de ahí, siempre hay una bájate de ahí. esperanza. No, no, Ya, bájate de ya, ahí. ya, No, mira. No, No puede ser el que lo privatizó todo, es el que no va a defender. No, déjate la de onza no fue privada. Cuando Leonel, la onza ni el No, la metro. onza no fue de las pocas Y cosas los- que se salvaron. No, mira, déjame decirte que Leonel recibió una ley de capitalización del gobierno del PRD, Ramón Alburquerque y los senadores del PRD. Fue una ley impuesta de una corriente que venía a final del siglo Sí. y tuvo que implementarlo. Pero él se montó bien en ella. déjame decirte Él se montó bien en que ella. esa capitalización le ha dejado más de 30.000 millones de pesos al Estado, pero los No, fideicomisos... si tú me le des cuenta los 700 millones de volver a comprar las EDES, ya se me descontaron los Pero 30 eso fue mil en el millones. gobierno de Hipólito, que Por que eso, echó para atrás. pero por eso. Y era de dólares. Pero, correcto, de De dólares, dólares, no no de 700 millones de dólares. Sí, Yo no te de estoy hablando de cuando se pesos. estatizó. Precisamente, si tú me le descuentas la recompra de las EDES a esos 30 mil millones de beneficios, ya lo perdí.
¿Entiendes? Bueno, pero eso fue O sea una decisión que una no se decisión entiende que hubo que al final tomarla. del gobierno. Lamentablemente tuvieron que tomarla en el Pero gobierno sigue- de Hipólito sigue en la por GD. lo mal que fue la privatización Sí. y la entrega a Unión Fenosa. Sí, pero siguen las redes con problemas graves de cash No, flow no, y de indudablemente. pérdidas Por financieras, supuesto, pérdidas técnicas. porque le metimos un subsidio a la electricidad y fijamos los precios de la electricidad desde el 2004. Pero ya ahora ¿Quién se era el están presidente? liberando y ¿Quién se era está el presidente aumentando en la el 2004? tarifa cada cierto tiempo. ¿Quién Ahora era va a el aumentar un presidente en el 2004? 9%. Sí. Pero lo que te digo en definitiva, que han atacado a Leonel Fernández con la capitalización, era un marco que venía del PRD, hoy PRM, eso es lo mismo, y tuvo que aplicarlo. Le ha dejado más de 30 mil millones. Y hay empresas que No, se han... pero es que descuéntamele lo otro. Cuando tú me digas que ha Pero está dejado, bien. Lo descuéntamele que te aquello. quiero decir que esto de los fideicomisos es un regalo. Ah, ¿Me es otra- entiendes? es otra cosa. Ah, Es Mira, otra cosa. y tú que Grave. porque hablaste, no ponen un peso. Grave. y tú que hablaste de la tendencia política, o sea, ya en el traje de político, una de las cosas que como políticos o por las Sí, porque corrientes ustedes políticas... no dijeron que yo era de la fuerza del fuerza- pueblo en la presentación. Como corriente No, política, no, no, obviamente, los partidos de oposición... Yo lo veo a usted como el legislador. Como representante de Mira, todos y todas. Gracias. Como Y las fuerzas, ok, no nos vamos a meter ahí. Las fuerzas de la oposición política, pues obviamente también han hecho un contrapeso al gobierno y algunos intereses privados, porque hay que decirlo, con el tema de los aranceles, de la reducción de impuestos a la importación y obviamente toda la bulla que han hecho los productores con el tema de la posible afectación, ¿no?, de la producción local con estas reducciones. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pues fue enardecido, quizás, si se quiere, en muchos momentos ese debate. Tú que estuviste allí, cuéntanos entonces, aunque en un primer round la oposición le tumbó el pulso al oficialismo, pero fue aprobado el día de ayer. Y los industriales están metidos ahí, como si al final ellos fueran los que pudieran tomar ciertas decisiones. ¿Ha usurpado realmente el sector privado algunas de las responsabilidades de los legisladores en esta decisión? Bueno, ahí se manejó de manera no muy bien el tema de la aprobación de esa ley. Esa ley vino del Senado, aprobado en 2 lecturas, con un listado de productos, de 67 productos, de los cuales ya 60 de ellos habían sido eliminadas la tasa cero por el DERE-CAFTA, Norteamérica y Centroamérica. Quedaban 7 productos, que son los que el gobierno ha estado dando permisos desde el año pasado para importar en contra de la producción nacional. Y sobre esa base, en la Cámara de Diputados fue peor, porque entonces, una vez aprobado el informe que vino del Senado con el listado de productos, se decidió quitarle la facultad a nosotros los legisladores de definir a cuáles productos se le iba a poner o no tasa cero y por qué tiempo, ¿verdad?, y en qué proporción. Y entonces se delegó eso en una comisión técnica que está definido por el Ministerio de Industria y Comercio. Y no solamente eso, sino que en el hemiciclo la forma en que se aprobó, que es una ley orgánica, la aprobaron como una ley ordinaria. Las leyes orgánicas son las que afectan el sistema económico, el sistema financiero, el presupuesto, y esta ley impacta estos 3 mecanismos de sustentación económica del país. Y entonces la aprobaron con una mayoría simple, violación a la Constitución. Y también yo tomé un turno al final porque el presidente violó el reglamento y el procedimiento porque leyó una reunión que tuvo donde él dijo que se reunió el fin de semana, en la tarde, el domingo, con el ministro de Industria y Comercio, con los representantes de los industriales, una parte, no sé si día Proleche. Después Proleche dijo que no, que a ellos no lo tomaron en cuenta y leyeron esa carta. Sin embargo, en el hemiciclo no se leyó el texto desde el punto de vista de un legislador. Es decir, nosotros no podemos aprobar como una modificación en segunda lectura de algo que ya pasó en primera lectura, una carta. Nosotros lo que debemos aprobar es una propuesta de un legislador que la lea, la someta, la entregue y se someta a votación. Eso no se hizo. Eso se violó el reglamento. Yo tomé un turno, el presidente dijo que no, pero los videos están ahí, ¿verdad?, de la sesión completa. Eso es transparente para todos porque se transmite en vivo. Y además, yo dije que si él fue el que asumió la propuesta de esos industriales y de esa reunión del ministro, que llegó un día antes, y la asumía, él se convertía en legislador. Por ende, no podía dirigir los debates. Tenía que pasarle la votación y el debate a la vice, que tampoco lo hizo.
una violación del procedimiento. Ay, Pero la soberbia lo llevó a eso, a imponernos una mayoría mecánica y con creo que 106 votos y requería 127 de los que estábamos presentes. Pasó ese, digo yo que era un mamotreto, le dije al presidente. Entonces, Bueno. en definitiva, vamos a tener una reducción de los aranceles. No, se va a tener la reducción, no se va a tener la reducción de los aranceles, se van a tener cientos y miles de permisos que ya vienen desde el año pasado a unos importadores en contra de la producción local. O sea, se del van sistema a productivo. refrendar esos permisos. Correcto, se van a legalizar y a la vez eso no va a bajar el costo de la vida. Del No, año pasado, esa parte estamos claros. del año pasado aquí están los pollos de Brasil y no viniendo precisamente por INESPRE, compromisos Empresa privada. privados del presidente que están aquí. Y te pregunto, ¿ha bajado el pollo? ¿Ha bajado la carne? ¿Ha bajado el arroz? ¿Ha bajado la harina? Es decir, dentro de los productos que están ahí clasificados, se ha demostrado que lo que están es importando inflación, porque eso viene de los países donde también hay inflación. Claro. Entonces lo correcto es fomentar la producción local y darle incentivo a las maquinarias, darle incentivo a los insumos, a los fertilizantes, a través del Banco Agrícola. Es decir, hay diferentes mecanismos. ¿Por qué hay que darle privilegio a un sector importador? Y en la ley de combustible es peor. En la ley de combustible, que el presidente dijo que era la panacea, es peor. El combustible se puede meter entre 150 y 400 pesos el galón, porque aumenta los costos de las terminales, los costos de las pérdidas del combustible. La modificación a la ley de hidrocarburos. Claro, eso es peor. Aumenta en la formulita, en la famosa formulita, Ay, Dios mío. aumenta otras variables de la ecuación que agrega componente de costo. Entonces, ¿cómo va a bajar el combustible si tú a lo que tienes, ¿verdad?, no le quitas los impuestos? Muy por el contrario, le aumenta el costo. Pero no solamente eso, que se van a aprovechar tal vez los importadores. ¿Por qué? Porque al final son los que ganan, los detallistas están quejándose y el proyecto busca legalizar miles de bombas que están ilegales desde hace años. Es decir, que es la legalización, no sé ese artículo cómo lo metieron ahí, de legalizar toda la bomba que puedan estar, no importa la esas distancia. bombas ilegales? Bueno, porque se han puesto violando la distancia, sin los permisos del ayuntamiento, sin los permisos de medio ambiente, ¿Y sin cómo los se permisos de ponían? industria y comercio. ¿Y cómo se ponían? Bueno, Construye ellos y están punto. legalizando algo que vino desde el gobierno anterior y de diferentes gobiernos, porque las bombas empiezan de manera informal, tratan de regularizarse, algunas lo consiguen, es igual que las bancas. No, no es igual que la banca, ¿no? Hay muchas ilegales de la banca. No, también, la pero ese es banca otro hay tema. más. La banca La banca hay muy más. Hay más, La pero banca lo hay que le más. digo es Pero que la- lo que ¿cómo? busca la ley de hidrocarburos es legalizar bancas ilegales, No, gasolinera. gasolineras ilegales, ¿verdad? Favorecer unos importadores en contra de los distribuidores que son locales. Ujú, Muchos de los importadores son internacionales. claro. Y a la vez agrega costo a la fórmula de los combustibles para las diferentes variantes, ¿verdad?, de combustible, adicional a lo que ya se tiene. Así que con eso el presidente tampoco va a bajar el costo de los combustibles. ¿Y tú crees que la ley de hidrocarburos va a ser aprobada? Si hacen lo que hicieron ahora, aprovechando... Con la y mayoría haciendo mecánica. Con la mayoría mecánica del PRM. Ellos están aplicando lo que criticaban antes. Ellos decían que el Congreso era un sello gomígrafo Sí. en la gestión anterior. Ahora dijo el senador Bauta que es una copia y de muy mala calidad, que ni siquiera es un sello gomígrafo, una copia de papel carbón y de papel mala carbón. calidad, porque están sobrepasando lo que ellos criticaban. Y es en todo, no es solamente en la aprobación de la ley, es en todo. Y Bueno. no, aguántate. Con la ley de hidrocarburos la van a aprobar tal cual. Y peor, o sea, porque la ley de hidrocarburos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la única gran transformación es pasar de una semana a 2 semanas en términos del anuncio de la Pero, variación Garrido, y aquí no crear se un compra, fondo de Debe contingencia. ser mensual incluso. Correcto, pero crear un Porque fondo aquí de no se contingencia. compra combustible, ni petróleo, ni semanal, se compra incluso a futuro. Hay compras Siempre, a futuro. claro. No, siempre es a futuro. Entonces a futuro. Entonces, Porque el petróleo es los commodities no se compran hoy para hoy. Siempre se compran a futuro. aunque en la fórmula, en la variable tiene diferentes componentes que ya O sea, cuando uno mira el precio del petróleo hoy, tú estás viendo el precio del petróleo hoy para compra en mayo. Exacto. ¿Entiendes? O sea, Entonces puede darle un respiro a la población por un mes,
y que todos los viernes no tengamos. No, no, pero al final... No, eso no es válido, Tobías, porque tan pronto arrancamos, ya estamos... Desde la línea base. Exacto, desde la línea base ya tú estás en el momento. O sea, si tú tomaste como línea base el 1 de abril y en el 1 de abril la fecha de compra fue la del 15 de mayo... Acuérdate que la ley puede permitir eso, crear una excepción para determinar una nueva línea base. Perfecto, pero lo que perfecto, pero los legisladores estamos para crear ese marco. Magnífico, ustedes crean muchísimas cosas, algunas de ellas se pueden, otras no. De pronto se inventan que hay otro planeta y lo dicen y lo aprueban, pero eso no es así. El tema es que... No, pero lo que te digo es que es la misma ley que lo está cambiando de una semana a 2. Correcto. Y está la misma línea base. Pudiéramos cambiarla a No, un mes. eso no modifica la línea base. Lo están moviendo a 2 porque están creando un fondo de contingencia para con ese fondo de contingencia las grandes variaciones hacia arriba o hacia abajo ese fondo, van a ir a ese fondo para no traspasárselo al consumidor y que las fluctuaciones del consumidor sean menos graves, vamos a ponerlo de esa forma, menos gravosa. Eso es lo que se crea con esa modificación de hacerlo semanal a hacerlo cada 15 días. Ahora, si tú me dices a mí que además de eso... ¿Tú crees que con ese mecanismo vaya a bajar? No es que vaya a bajar o vaya a subir. A mí no me gusta el mecanismo para nada, porque yo quisiera un mecanismo... Yo creo que el presidente está confundido porque habló de Petrocaribe, que era un mecanismo de financiamiento. Estamos de acuerdo. Más que de un mecanismo para alterar o variar la fórmula por la cual se determina cada uno de los derivados del petróleo. Estamos de acuerdo que el comentario del señor presidente con respecto a los ahorros que potencialmente el gobierno anterior tuvo o los gobiernos anteriores con Petrocaribe realmente no era así, porque sencillamente lo que el gobierno estaba recibiendo era un ahorro en cuándo pagar la factura petrolera, no en el precio de la factura petrolera. Bien, pero dado eso, la modificación a la ley de hidrocarburos, que aquí la hemos analizado con economistas, amigos nuestros, colegas, y hemos todos concluido en que salvo ese buffer que se está creando, donde potencialmente una variación extrema, como la de ahora, de $60 a $110, o a 100 o a 90, esas fluctuaciones tú puedes con ese fondo de contingencia potencialmente recogerlas. Yo soy de lo que entiendo que el gobierno lo que debe de abocarse es a los 80,000 millones de pesos que significa el petróleo en términos de impuestos a la sociedad dominicana, a buscar métodos de sustituir ese financiamiento y no traspasárselo todo a ese producto que crea tanta inflación. Y cuando tú me hablas ahora de proteger 67 productos agropecuarios, dándole facilidades al importador, no al productor local, yo creo que tú estás definitivamente atacando de manera directa a la producción nacional y no estás beneficiando al consumidor, porque yo no tengo ninguna garantía que ese importador, tú estás hablando de pollo de Brasil, yo no sé de dónde vienen los pollos, porque yo para colmo ni como pollo, yo personalmente. Entonces, pero si vienen de Brasil ahora mismo el pollo, no hay garantía de que ese importador de pollo le regalen el pollo en Brasil, no pague un centavo de impuesto y cuando él vea que se lo puede vender al supermercado a 60 pesos la libra, se lo venda a 20. Pero nadie le va a obligar a él a venderlo a 20. Pero él lo va a vender a los mismos 60. Pero déjame decirte, Garrido, es lo que ha ocurrido en los gobiernos del PRD, PRM. No sé si tú ya tú lo materializaste en una ficha. En los 8 años de Guzmán y Salvador el Blanco, el acaparamiento de los productos, el agiotismo, lleva a que estos importadores, cuando tengan todos estos almacenes llenos de productos y se produzca una escasez porque estás derrumbando la producción local, ¿tú crees que va el gobierno a obligar? Tú lo viste en la pandemia, claro. Mascarilla de 7 pesos terminaron en 65 y 100 y pico. Así es. Y hubo un control. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo he dicho, óyeme, perfecto, vamos a analizar. El problema es la inflación. En primer lugar, la inflación no es lo mismo que tú decir, el niño tiene 35 de fiebre. La inflación no es la temperatura, la inflación es la fiebre. O sea, el resultado de un proceso de infección. Entonces, la economía
está sobrecalentada, hay más demanda que oferta, los precios aumentan. La inflación no es decir, el precio del pollo está en 80, Así que el gobierno hay está yendo inflación. a la sábana, y la fiebre no Exacto. está en la sábana. El gobierno está yendo a la temperatura y le está diciendo al pueblo dominicano, el problema es el termómetro. No, espérate, el problema no es el termómetro, el problema es qué es lo que está causando la inflación. Entonces, si tú quieres atacar la El presidente inflación... economista, ¿verdad? Sí, el presidente es economista. Y el presidente de tu partido, él es abogado. O sea que sabe menos de economía, en teoría, aunque le gusta encanta mucho hablar la de cifra. micro y macro. Profesor, pero lo le maneja encanta muy la bien. micro y la macro. Lo maneja Sí, muy sí, hablarlo sí. Hablarlo sí, lo habla muy bien. Estamos de acuerdo. Ay, Y Dios ejecutándolo, Garrido. Aquí, No, aquí hubo ejecutándolo es crecimiento el mismo Valdés Albizu que está ahora. Estate tranquilo. Ay. Por ahí no. Que es el mismo fulano. Y por cierto, él ahora lo ataca y no le gustan los números. Que está dando el mismo gobernador que él tenía. Que tenía en los 3 gobiernos. Pero ahora no le gustan los números. Es curioso. Pero fuera de eso, para no hablar de esa parte, yo entiendo, y ojalá y ustedes como legisladores tomen una posición similar, que es infinitamente más sencillo y algo que el pueblo va a entender muy fácil, que tú le digas, mira, vamos a reducirle el impuesto a los combustibles en un 15, 20, 30%, y con eso que nos vamos a ahorrar en los combustibles, vamos a bajarle los costos de producción a todo el mundo. Vamos a algo simple. Hablábamos los corredores. Cada galón que tú y yo echamos, hay 2 pesos, unos 50 para de vial y 50 centavos para el fondo de renovación del parque vehicular, y el dinero de deschatarización no está saliendo de ahí, está saliendo ¿De un préstamo? de un préstamo. Ay, Dios mío. ¿Me entendiste? Pero me copiaste. No, hace Ay, rato. Dios mío. ¿Eh? Hace rato. Señores, Y la ley dice que las por un plazo de 10 años, es de ahí. A partir de ahí ya el gobierno no tiene por qué estar cambiándole guagua ni dándole préstamo a ningún operador privado. Está muy claro en la ley. 2 pesos de eso, de cada vez que tú y yo echamos un galón. Porque es que la fórmula tiene componentes fijos y componentes variables. Y márgenes, ¿verdad? Del transportista y del detallista y hasta las pérdidas técnicas que hay en el almacenamiento. ¿Y por qué esos fondos, nadie ha propuesto que esos fondos vayan a carteras especializadas? Si son especializados. Pero así es que, Porque mira, si lo depositamos la- siempre en la misma cuenta, la en el mismo ley, zafacón. no, mira, no. Ya. La ley de eficiencia recaudatoria de reforma fiscal de 2012 creó lo de los 2 pesos, porque no estaba cuando el presidente Danilo Medina mandó el proyecto de ley al inicio del gobierno, porque este gobierno está haciendo una reforma pero administrativa. Y entonces los transportistas fueron y agregaron los 2 pesos, consiguió los 2 pesos. Lo que significa que la ley nada más decía el qué. Es en la ley 6317 que nosotros le ponemos el cómo y el hasta cuándo. ¿Y el hasta cuándo? Bueno, y O sea, hasta aquí... que vencen el 27. En el 2017, en el 2027, Ya. esos 2, bueno, por lo menos los 50 centavos del plan de descharratización. Los 1.50 de RD Vial va al fideicomiso más los peajes. Y con eso se maneja la fiducia de RD Vial. De RD Vial. Bueno, Sí. señores, definitivamente este ha sido un programa amplio y mira que no Muy tocamos, técnico. Sí. no tocamos el tema de De las la telecomunicaciones. telecomunicación, el No, tema de es los que residuos ciberseguridad. tecnológicos. Eso hay que hacer otro. Otro programa, quedas con el compromiso público de regresar. Que es mi ABC, ese es mi Nachi. Exacto. Bueno, agradecerte, Tobías, la conversación. Sin duda siempre Muy nos ameno. emocionamos, ¿no? Porque Así son es. temas que sin duda impactan el desarrollo natural de la nación dominicana, necesarios, que se debatan y que se debatan con criterios. Y agradecemos Gracias a tu ustedes, apertura me para sentí eso. igual que la otra vez, muy bien. Espero que en la próxima sigamos lo mismo. Gracias. Porque en definitiva es aportar al debate, a la Claro. discusión y enriquecer. Eso es lo que queremos. Donde 10 Justamente. gente piensan iguales, 9 Hay terminan problema, sobrando. hay problema, definitivamente. Señores, pues mañana, para que usted no tenga problemas, recuerde que esta cita es a las 2 de la tarde por la señal de EN Televisión. Y esta conversación del día de hoy queda colgada en nuestro canal de YouTube. Compártala, mándesela a quien te están mandando los perros a ladrar para que también nos comenten. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía.